La temporada 8 fue una muy importante para mí, ahí llegué a conocer a personas que actualmente son mis amigos, vi peleas que hasta el día de hoy me gustan, pero sobre todo no les voy a mentir, siempre he esperado este enfrentamiento aún si no conocía a Alucard en esos tiempos, pero la simple idea de pelea de vampiros fue una que realmente quería ver y sobre todo hablando de los dos vampiros más conocidos de la industria del anime, Alucard de Hellsing y Dio de JoJo's Bizarre Adventure. Hola gentuza que ve mis videos, aquí Seikor en un nuevo video con disfraz de él. En temporada de Halloween para hablar de mi episodio favorito, no solo de la temática de Halloween, sino mi favorito personal en todo el show. Como siempre los criterios son los mismos, es mi propia opinión del episodio y si no estás de acuerdo me habrá faltado algo para analizar pueden ponerlo en los comentarios con debido respeto. Sin más rodeos veamos esta obra magna del show. ¿Podrías imaginar a alguien con tanta cantidad de maldad fluyendo en su cuerpo que pueda destruir el universo? Tal vez un demonio podría hacerlo, pero este tipo es peor que un demonio. Dio inicio desde la pobreza, siendo ridiculizado y maltratado pero aún con una gran mentalidad y estrategia que después de la muerte de su padre lo llevaría a un camino para encontrar el poder que tanto deseó y poder tocar lo que podía considerar el cielo, llegando a la mansión de los Joestar planearía como terminar con la vida de su padre adoptivo con un veneno y así quedarse con su fortuna, pero sería descubierto por su hermanastro, Jonathan Joestar, a.k.a. Jojo. Dio desde que llegó a la mansión de los Joestar fue un completo desgraciado con mi cabra desde partirle la madre, robarle a la novia e incendiar a su perro maldito cojudo de mierda. Pero sus planes de años con manipulación emocional fueron truncados gracias a Jojo con la ayuda de la mejor waifu de todos Jojo si no leo yo los Dio usaría su último plan, usar la máscara azteca que casualmente bueno, da putas poderes de vampiros. Les juro que no es lo más raro que verán en JoJo's. Esto lo volvería en metrosexual y un vampiro el cual elimina los límites que tenga el cuerpo lo cual lo hizo más fuerte, más rápido, más duro, mejor oído, saltos que pueden hacerlo volar que realmente no diría que está bien esto ya que es mayormente por el stand, cosa que se demuestra con Jotaro pero lo dejamos ahí. Hipnosis, que también puede hacer un brote de carne que se adhiere al sujeto y se conecta a su cerebro controlándolo, congelar objetos o personas y hacerlas polvo y sobre todo vérculos en la feria que pueden partir los cielos. También su regeneración está tocha pudiendo sobrevivir a incendios, apuñalado, un Linko Ruby, decapitado, perder extremidades, ser balanceado y volverse dona 3 veces, que no se note que a Araki le gustaba las donas, también que podría regenerarse como esta hizo que explotó por un plan de Joseph. Y chupando sangre puede acelerar su regeneración lo cual lo vuelve un vampiro de verdad, no lo conté pero mencionaron que realmente no son vampiros, pero seamos sinceros que eso es una mamada porque se nota que es un vampiro. Dio también demuestra que puede invocar un ejército de zombies y usa bebés para alimento de su madre. Dio es un maldito desgraciado y por eso me encanta. Aún así sus planes serían detenidos por Jojo que usa una arte marcial llamada Jamón el cual consiste en energía solar, específicamente la debilidad de un vampiro por lo cual como método de supervivencia se cortaría la cabeza y con eso mataría a Jojo y robaría su cuerpo. Tras después de ser rescatado de su ataúd, Dio volvería en Egipto para gobernar el mundo, pero ahora con el motivo de que todo el mundo afronte su propio destino a una vida de tragedias, Dio tenía en planes el cielo. De hecho como dato nos especifican que si bien Dio no mostró las habilidades de la primera parte realmente no significa que las perdió y más tomando en cuenta que puede llegar a chupar sangre con sus dedos, también siento que es la mejor opción mayormente por la dinámica de la pelea y ya verán por qué. Dio en su travesía se encontraría con una flecha mística la cual le daría un stand, que es un stand. Bueno aquí tomates de ejemplo a mi Ruka. Los stands son las manifestaciones del alma del usuario y estas solo pueden ser dañadas por otros stands, excepto cuando no, buenos detalles en JoJo's.
y ante ustedes. Ow. Hey, look, Wiz, I got a stand. I call it 99 bottles. Oh, shit. Don't worry, Wiz. I'll change you back with your Ooh, look, a giant beer. Es un gag algo lento, duro más de lo que debería sinceramente, pero no negaré que de hecho es de mis chistes favoritos de toda la serie, por lo cual no me puedo enojar tanto por ello, pero si es una queja que dure demasiado. Dio nombraría su stand como The World, del cual tiene la genial habilidad de parar el tiempo. Time, huh? Thanks for the... Ow! Llegándolo a spamearlo a cada rato, ay carajo, eso sí da miedo. Además de ser más fuerte y rápido, siendo del mismo tipo de stand que el de Jotaro, Star Platinum. Y que su stop time llegó a evolucionar a 13 segundos, si tomamos los dos extras del final de la pelea. Bueno, ambos llegarían a ser de los stands más fuertes hasta de Stone Free, la cual desvió un meteorito el cual tenía una fuerza de 441 kilotones de TNT, y Star Platinum podía compararse a Silver Chariot, el cual desvió un rayo de luz, el cual tengo un pequeño problema con esta aclaración. Miren, como fan de yo conozco esta escena, tiene su contexto. Kakyoin y Polnareff quedaron en una situación apretada, pero gracias a Kakyoin, planearon unas estrategias para eliminar Jinheil, por lo cual no estaría muy seguro si decir que es una hazaña de ese calibre, aunque el hecho es Silver Chariot pudo ubicarlo y moverse rápido lo suficiente para llegar antes que el rayo de luz. Este tema es algo ambiguo, pero llegaría a creerme la velocidad luz, ya que Silver Chariot se pudo mover más rápido que el rayo de luz toque la moneda. Aunque como ellos dicen, hay hazañas que remarcan más la velocidad luz, como la de Joseph esquivando un rayo de luz solar. Bueno, al caso, Dio llega a escalar eso e incluso pudo derrotar a Jotaro usando su... Y no solo eso, ya que aún si tiene aires de creerse Dios, tiene una mentalidad calculadora y estratégica. Si era tan fuerte y inteligente, ¿por qué perdió? Por guionazo. Pero aún con su muerte, la influencia que dejó Dio fue mucha, que llegaría a cumplir su propósito, extinguir el linaje Joestar y crear su interpretación del cielo. Sin importar lo que pase después de su muerte, Dio siempre fue la piedra en el zapato en el linaje, esa piedra que estuvo destinado a la grandeza. El análisis de Dio sinceramente me parece bueno, tanto por edición y estructuras que por enseñar sus poderes, historia y hazañas, aunque sí hay cosas que se sintieron muy fuera de lugar, o lo extraño del cálculo de la hazaña de Silver Chariot, pero fuera de eso me gusta demasiado la edición, el cómo transiciona de manga a anime y viceversa es de las mejores edición que he visto en el show, y si bien actualmente hay episodios muchos mejores en la edición, esos no le quita el mérito a este episodio. Durante las noches podríamos imaginarnos que estamos acompañados de los que son nuestra especie, pero en realidad compartimos existencias con los monstruos. ¿Cuál es la solución? La organización Hellsing, fundada por el legendario Van Helsing y comandada por su nieta Integra Hellsing, sería una organización que se encarga en la eliminación de estas criaturas, y entre sus filas estaba su arma más mortal, el considerado el rey de los vampiros y el ave de Hermes, Alucard. Hola amigos, ¿cómo están? Estando al mando de Integra, Gross sería un soldado de élite con un origen incierto, pero con un fuerte odio a los de su raza, y demostrándolo a puro balazos con sus dos armas, la primera siendo Kazul, la cual es una arma grande que con un disparo destroza a monstruos e incluso anula su regeneración, y Chacal, de 16 pulgadas y 35 libras. Además, sus balas fueron construidas a base de plata mecadónica con el objetivo de ser mortal para monstruos más fuertes. Tras años de experimentación, Hellsing logró mejorar a Alucard, ahora pudiendo atravesar paredes, hacer ilusiones, levitar y mover objetos con su mente, hasta incluso pudo hacer un río de sangre con 3 millones de personas. That'd be an energy worth half a ton of TNT. Alucard tiene una buena habilidad telepática, pudiendo leer la mente, comunicación telepática, hipnosis con solo la mirada e incluso ver a través de las ilusiones por su tercer ojo, el cual funciona como un sexto sentido que le permite ubicar o acertar a enemigos y predecir movimientos. También, como un buen vampiro, puede chupar la sangre de sujetos, llegando al punto que puede absorber sus almas, y así da origen a una de sus mayores habilidades.
El maldito es inmortal, sin importar el cómo sea asesinado o hasta reducido a polvo. Alucard regresar como si nada hubiera pasado, y más que el cuerpo de Alucard en realidad es una sustancia parecida a una sombra la cual le permite cambiar de forma y que su regeneración sea demasiado chetada. Las almas que absorbe Alucard pueden adquirirla y volverla como una vida extra para Alucard, eso queriendo decir que Alucard en sus largos siglos como vampiro ha llegado a absorber millones de almas. Souls! What up? Yay, more beer! Just like me. What up? Alucard en su tiempo en Hellsing se llegaría a enfrentar a Millennium, la cual era una organización de vampiros nazis, y además de darle la razón al cabrón colorado, se tuvo que enfrentar a Van Winkle, la cual había secuestrado un portaaviones británico para seguir con la guerra. Alucard no fue pendejo y con su regalo de Navidad, Do you even read my Christmas list? estrellándose con una carga completa que pisa 170 libras, hizo que el impacto fuese más de 11 toneladas, siendo tan potente como una Massiford de Nerblast, y en teoría saldría ileso, pero también nos implica que si bien podría dar mucho más, es posible que Alucard haya salido herido o habría muerto y se regenerara antes de revelarse, e incluso siguiendo con esta hazaña, cuando Winkle disparó sus balas mágicas, que eran lo suficientemente rápidas para llegar al jet, eso dejaría que es 500 veces la velocidad del sonido, lo cual Alucard pudo atrapar una de las balas con sus dientes. E incluso llevaría lo que quedó del portaaviones al campo de batalla. Yo hubiera pensado que esto iba a ser la mayor hazaña de Alucard, porque no jodas, el mover este barco no tiene comparación, pero veo la caja negra y me quedé durísimo. Aún así, incluso Alucard estaba algo limitada, tendría niveles los cuales usa. Los niveles 6 al 2 son para cosas casuales, el nivel 1 es para vampiros ya cargados, y además conseguir un perro de sombras bien chingón. Pero no tanto como Goji. Aún así, Alucard podría activar su último nivel, el cual es la más poderosa, el nivel 0. Este nivel libera todas y cada una de las almas que Alucard recolectó, siendo un mar de sangre con zombies, aunque de por sí esto lo dejaría vulnerable, ya que no se podría curar fácilmente y al atacar a su corazón, llegará a morir. Pero como llegarías a Alucard en primer lugar con un ejército así, vamos, Stankool, que podría ser el bendito de Dracula? Oh, eso tiene sentido. Hace 500 años Drácula luchó contra los turcos por parte de Europa, llegando a empalar a miles, por lo que se le conocería como Bland el Empalador. Pero aún así sería derrotado y puesto a ejecución. Rechazando su fe en Dios, absorbería la sangre de los caídos, volviéndose un monstruo, así naciendo su leyenda. Pero Drácula, más que ver con orgullo en lo que se convirtió, se sintió como un cobarde. Su razón para odiar a los vampiros era por su odio a sí mismo, y por eso se deja matar facilito. Pero Millennium usaría esa arrogancia para que Alucard absorba la de Schrödinger, el cual es un chico gato, el cual al controlar su estado cuántico lo vuelve a alguien pseudo omnipresente, inmortalidad del cual, al igual que su teoría, puede estar y a la vez no. También en cuenta que su inmortalidad es siempre y cuando se reconozca a sí mismo, por lo cual Alucard, al tener 3 millones de almas, se le sería imposible reconocer esa alma, por lo cual desaparecería por 30 años, hasta que llegaría a destruir todas sus almas, hasta llegar a la de Schrödinger, volviendo con su amo. Alucard seguirá esperando el día en el cual un guerrero noble pueda matarlo por completo, pero él seguirá destrozando a su raza como penitencia de su autoproclamada cobardía. El análisis de Alucard diría que es mejor que el de Dio. Si bien en el análisis de Dio dije que era buenísimo, mi problema era por cosas dudables que mencionaron. Con Alucard nos dijeron lo justo y necesario del personaje, abarcaron su historia, sus habilidades, su inmortalidad y explicar sobre Schrödinger. Además que en su tiempo este análisis me hizo por interesar por Alucard, que hasta el día de hoy se volvió de mis personajes favoritos de la ficción. Es un punto que, si bien no uso para mis opiniones, debo decir que es agradable cuando eso pasa. En general, este análisis es bueno y necesario para entender al personajazo que es Dross. Lo que vas a ver a continuación pudo haber sido una larga caminata nocturna, o tal vez el destino del cómo llegó ahí, aunque algo de ahí era seguro: habría un muerto. Interrupted my dinner. Funny, I was just thinking about having mine. Then by all means,
take a bite. Alucard rápidamente comienza a disparar a Dio mientras este lo esquiva sin dificultad para darle tiempo de agarrar una. Ante la impresión de ver si algo hubiera agarrado una de sus balas, recibiría un disparo de su misma arma, pero aún seguiría atacando hasta que Dio acortaría el rango. Alucard reviviría rápido para seguir disparando mientras Dio esquiva cada disparo. Le lanzaría cuchillos a Alucard llegando a afectarlo hasta que... Checkmate! How oh so very weak, dog. You thought you'd triumph, but it was I. Dio? Comenzamos con lo más obvio, el inicio es bastante temático, jugaron muy bien con la época en donde transcurre ambas series, y el ligero detalle de la luna roja que aparece en Hellsing, Dio transformándose en un auto como sucede en la parte 3, hasta incluso el cameo de Mai es exquisito. Hablando de la motivación en sí me gusta demasiado, el como Alucard hizo todo esto a propósito, para ir a matar a Dio y el como este acepta su desafío con una respuesta algo homoerótica. Bueno, fuera de eso la ambientación del momento y escenario es bastante buenísima, aunque sí en esta parte en específico se nota un bajón en la calidad de la ambientación, pero siguiendo con la pelea vemos algo que se usará muy bien y es el escenario, el como Dio utilizó los cuchillos de una tienda de cuchillos, es ingenioso para darle ese armamento en ese momento, y por último las interacciones son oro puro, y más sobre todo la frase de Dio siendo interrumpida al final, al ver que Alucard activó su nivel 1, al ver que era más que un simple vampiro. Hablando de eso. ¡Ah! ¡Puto! ¡Suéltame a la verga! ¡Ah! Alucard le respondería el menosprecio de Dio con una de sus frases características. I'm a dog. Your dog too. Mandaría a volar a Dio y antes de comérselo desaparece, dejaría confundido a Alucard hasta que vio hacia arriba. Dio vería satisfecho su victoria hasta escucharía una voz y sombra debajo de la planadora que acaba de lanzar. Dio al intentar atacar con The World se daría cuenta que... Alucard activaría el nivel 0 y con un mar de sangre intenta vulnerar a Dio a la fuerza. Sorprendentemente vemos al High Dio, el cual es el Dio bufeado, que bebió la sangre de un Joestar, el cual en teoría lo haría más fuerte. Podríamos decir que Dio llegó a absorber una cantidad considerable de sangre para llegar a ese nivel. Bueno, al caso Dio se daría cuenta que sería acorralado por el ejército de zombies de Alucard, por lo cual Dio y su stand se encargarían de eliminar algunos de estos. What the hell are you? A real fucking vampire. Alucard usaría su telequinesis para mandar a Dio a la Torre Londres, y dejando su verdadera forma se propone a ir por Dio mientras él se impulsa a la encima de la torre, mirando el como Alucard intenta alcanzarlo, y mientras cada movimiento se daba cada vez más los zombies llegaban hacia Dio y antes de ser alcanzado Dio utiliza las manillas del reloj de la torre para alejarlo, mientras Alucard usaría su telequinesis para usar otra de las manillas en contra de Dio. Este, aprovechando un movimiento en falto, logra atravesar a Alucard con la manilla del reloj, pero al ver que tanto los zombies están llegando hacia él y Alucard se había recuperado, decidió ir a enfrentar a Alucard. You want blood, you disgusting monster? Choke on your own. I want to rule the world! Dio al detener el tiempo usaría la sangre de Alucard para regenerarse y sobrecargar su ataque láser para destruir a cada uno de las almas de Alucard, y así comenzaría la última ronda. Un verdadero vampiro contra una divinidad, el rey contra el dios. Face me, Vampire King! Bow to your new god! The bird of Hermes is my name, eating my wings to make me tame. Useless. Muda!
La pelea fue increíble en muchos aspectos, aunque quisiera iniciar primero con un detalle algo interesante. La parte del perro de Alucard es más extensa aquí que en la original, mostrándonos que cuando Dio se libera del perro de Alucard utiliza el auto destruido en contra de Alucard, del cual lo esquiva e intenta seguir atacando con su perro, llegando a un punto que Dio se vio obligado a aparecer con su aplanadora. La verdad me hubiera gustado ver esta escena en la pelea, además que contendría la frase dicha en el tráiler de la 8ª temporada. Desconozco el por qué esta escena fue eliminada en el corte final, pero hubiera estado genial verlo, además que contienen referencias de la... Oye, tengo algo planeado de eso, sigue con lo demás. Está bien. La animación es una joya, tanto la dinámica de la pelea como el desenvolvimiento de esta es demasiado ingenioso, además teniendo una de mis cosas favoritas de esta pelea: la interacción con el escenario. En esta pelea vemos como tanto Dio como Alucard comienzan a usar el escenario a su favor o para igualar al otro. El momento donde Dio usa sus cuchillos de una tienda, la cual es una referencia a las ovas de la parte 3 de JoJo's, el Alucard usando una cada para impulsarse, y la pelea entre manijas es bastante ingenioso el cómo usan el escenario a su favor. Otra cosa a destacar es la coreografía. Entre los 4 episodios de JoJo's en el show, solo este episodio aprovecha bastante bien las habilidades del usuario junto al stand. No cuento Tanjiro contra Jonathan porque JoJo no tiene stand. Si bien esto es lógico, ya que los otros 2 usuarios que aparecieron no se destacan en el combate cuerpo a cuerpo. Esa es la diferencia con Dio, es que él sí tiene mejores cosas además de su stand. Es acrobático, tiene poderes aparte, incluso The World tiene menos protagonismo que Dio, el cual tiene mucho más momentos, valiéndose por el mismo y no por el stand. Alucard no se queda atrás, el cual usa demasiado sus cambios de formas, hasta llegando a adoptar su forma original de Drácula. Me hubiera gustado que ese aspecto se hubiera quedado para el clímax, pero puedo llegar a entender el por qué no hicieron eso. Aunque sí, algo negativo que decir de la pelea es un poco la falta de poderes de Alucard. Hay algunos que utilizo, como la telequinesis, cambio de formas y los niveles. También soy consciente que algunos de estos no hubieran servido mucho en la pelea, como la hipnosis o los sextos sentidos, pero algo que hubiera servido es usar personajes como Vinculo Dandy en contra de Dio, ya que son partes de las almas de Alucard. Hubiera estado bueno una escena donde Dio esquivaba los disparos de Vinculo las cartas de Dandy. Otra cosa sería la muerte, que la verdad el golpe final no se sintió bastante potente como para destrozar a Alucard de ese golpe, y diría que esos son mis problemas, o esperé que iba a ser más. Para terminar este punto vamos a hablar de las últimas cosas que faltarían de hablar de este episodio, pero antes, la frase que dice Dross A real fucking vampire. es tomada de la versión abridged de Hellsing Ultimate. A real fucking vampire. Lo cual lleva a hablar de los actores de voz. El actor de voz de Alucard es Curtis Arnott, el cual también es la voz de Deadpool en Death Battle y la voz de Shadow en su primera pelea. Lastimosamente esta sería su última interpretación en el show, pero como no si uno de sus personajes en el abridged, así es. Curtis es el actor de voz de Alucard en los abridged de Team 4 Star, y bueno, no es de sorprenderse esta colaboración, ya que no es la primera vez que sucede. El Goku de las primeras peleas era Lawrence Simpson, que también tuvo su cameo en Goku vs Superman 3. Su interpretación como tal es bastante bueno, mostrando esa arrogancia al pelear a llegar a un tono mucho más serio cuando llega a atrapar a Dio. Y hablando del metrosexual, Dio sería interpretado por Tom Schalk, quien sería el mismo actor de voz de Omni-Man, Shigaraki, y anteriormente y siendo su primer papel en el show Call Light Man. Que puedo decir que ese actor, me encanta sus interpretaciones y esta es de mis favoritas. El como podemos ver la confianza, miedo y éxtasis que tiene Dio en toda la pelea, y en especial la parte final con la frase del nuevo Dios, ay Dios, llore. Y por último la música, Hell Over Heaven es un buen tema para acompañar a la pelea, conteniendo esa energía que se demuestra en la pelea, aunque sí, si tengo que ponerme algo analítico tendría un problema, y esa sería: sí, ya entiendo por qué tardó esta música en salir. Es curioso que las peleas en JoJo's tengan música que al final terminan spoileando el resultado. Y con eso sería todo. Ey, ¿no se sintió algo corta esta parte? Tal vez. Sabes, yo tuve una idea, y la cocinaré.
Está bien, supongo. Alucard estaría caminando por los pasillos de un edificio, pero sentiría una presencia atrás de él. No habría nadie, así que creería que escribir Luna de Plutón 3 fue una mala idea. Y estamos traviesos, ¿eh? ¡Ay, coño de su madre! Alucard comienza a disparar hacia Dio, pero este los esquiva usando Azahuardo para posteriormente usar una puerta contra él. Alucard salta disparando contra Alucard, pero recibiría el mismo resultado, mientras Dio se le ríe y comienza a acercarse. Cada disparo era esquivado por Dio sin mucha dificultad hasta llegar al rango de Alucard y de un golpe mandarlo a estrellarse al muro de los que destruyen al MK Verso, y sacándose unos cuchillos de la raja remata a Alucard. ¡Hola! ¡Soy yo! Alucard seguiría disparando, pero una de sus balas sería atrapada y usada en su contra. Cuando Dio se disponía a irse, sería sorprendido por un disparo a su cabeza, y al voltear vería el perro Basierbell intentando atacarlo, pero rápidamente lo esquiva, mientras The World lo comienza a alejar. Sin otra opción, Alucard sigue disparando, mientras Dio comienza a seguir esquivando, mientras lanza sus cuchillos hasta uno llegando a clavarse en su cara, por lo cual Dio aprovecha para seguir atacando y lo aleja, pero por poco sería mordido por Baskerville, pero... Alucard solo observaría el espectáculo. La pelea, si bien es corta, resulta ser muy dinámica aunque limitada. A diferencia de la pelea en The Battle, aquí no utilizan más de lo básico, siendo cosas como que Alucard nunca llega a golpear físicamente a Dio, por lo cual solo se limita a dispararlo, y tampoco usaría otras habilidades como su telequinesis o otros cambios de formas. Dio tampoco se salvaría, ya que en casi todo momento depende de su stand como para esquivar las múltiples balas de Alucard o en otros golpes, pero no voy a negar que esta pelea, a pesar de ese defecto, sabe aprovechar su tiempo muy bien. En primera, la ambientación es una muy genial, el cómo solo se refleja el color de sus vestimentas solo siendo iluminadas por los disparos de Alucard es fascinante, que quisiera pensar que es una referencia tanto ella sin como Shadow Dio. De por sí el escenario de la pelea recuerda mucho al escenario de la primera pelea entre Anderson y Alucard, por lo cual este escenario queda bien en Alucard, aunque también otra cosa a destacar el escenario cerrado. Ahí tendría que destacar el momento donde esquiva las balas mientras lanza cuchillos. Es bastante dinámica y diría que es mi parte favorita de la pelea. También el hecho de que aquí las balas de Alucard llegan a dañar mucho a Dio es un detalle curioso, que a diferencia de la pelea en The Battle, aquí Dio no esquivó todas las balas dejándonos con su muerte, la cual debo admitir está bastante bien lograda. Esto a diferencia de lo que sea esta cosa. Por último, hay que notar ciertos detalles. El primero es esta yo referencia. Lo segundo es que hay varios momentos los cuales fueron replicados años después en el episodio de la serie original, lo cual es un buen detalle. Eso vendría a ser todo por mi parte. El post-análisis del episodio nos dice que si bien Alucard es alguien poderoso en su manga, realmente no tenía muchas cosas contra Dio. Alucard en la mayoría de sus peleas suele dejarse dañar hasta que el oponente se termine cansando para luego atacar, pero el tema es el mismo Dio. Alucard resulta ser mucho más débil y lento que Dio. Si Alucard pudo resistir un impacto del jet y moverse a velocidades mayores a las del sonido, Dio podría romper meteoritos y moverse a velocidades luz, siendo 40.000 veces y 800.000 veces más fuerte y rápido. También que Dio podría curarse de la mayoría de los ataques de Alucard aun si su factor curativo era inferior a la de Alucard, y también que Alucard no podría ver a The World aún con el tercer ojo, ya que esta no ha demostrado poder ver espíritus invisibles. Tampoco podría ni siquiera dañar al stand de Dio, e incluso los vampiros en Jojos no son vulnerables a las armas sagradas como en Hellsing, por lo cual ninguna de las pistolas de Alucard le serviría de mucho. Tampoco Alucard tenía algo con
contra el Stop Time, y si pudiera Dio podría congelarlo y despedazarlo. Alucard no tendría mucho que hacer contra eso. También que aún con la forma intangible de Alucard, The World podría interactuar con él como hizo Silver Chariot contra Zetan, lo cual si bien no mencionan en el análisis de Dio, realmente no es algo que afecte el resultado por completo. También que Alucard no sabría que Dio es débil al sol y si lo supiera no utilizaría esa forma tan viable de ganar, solo que hay dos factores. La primera es que en sus peleas Alucard no suele sobreexplotar mucho las debilidades del oponente solo teniendo el modus operandi de Jason contra Darius. La segunda es que Dio se daría cuenta de ese plan, por lo cual a la mínima posibilidad tarde o temprano Alucard se quedará sin vidas y el nivel 0 lo haría mucho peor. El ejército de Alucard es posiblemente barrido contra Dio, hasta incluso sus rayos dividieron nubes, lo cual dejaría a Dio en 10 megatones de TNT. Fácilmente podría pulverizar el ejército de almas de Alucard dejándolo vulnerable. Walter pudo haberlo matado si hubiera perforado más su corazón, y también el ejército de Alucard es mayormente sangre, lo cual podría usar Dio para recuperarse, lo cual da más sentido lo que dije sobre Dio en la pelea, pero había una duda. Schrödinger. Bueno, normalmente es imposible de matar, y hasta es lo que hizo que Alucard colapsara al tener su habilidad y sus poderes al mismo tiempo, por lo cual no sería tan viable usarlo como estándar, ya que con eso no habría las otras habilidades y viceversa, pero aún así usando Schrödinger llegaría a ser un punto muerto al no tener aún nada para joder a Dio por completo, o simplemente Dio podría hipnotizar a Alucard y así llegar a expulsar a Schrödinger de las almas de Alucard. Es posible que el segundo punto llegue tarde o temprano, considerando que Dio es un estratega en pelea y más que el tercer ojo de Alucard debe ser activado constantemente, así que en un momento Dio podría llegar a hipnotizarlo. Ahora que pienso acerca del resultado, es correcto. Ahora nada personal contra Alucard, hasta lo he dicho, es de mis personajes favoritos, pero realmente resulta ser bastante débil a estándares mayores. Aunque si bien tengo mis ciertas dudas con la explicación de cómo Dios se las arreglaría con Schrödinger, debo decir que en todo lo demás es bastante lógico de pensar. Así que si el ganador es Dio. Disculpe por la inactividad durante este tiempo, estuve ocupado en varias cosas tanto personales como del canal. Sé que me falta hablar de 2 episodios, pero estoy cansado de hacer vídeos por ahora. Tal vez en un futuro comience a hacer el guión de Vlad vs Buffy en tiempo récord para hacerlo antes que se estrene el siguiente episodio, pero no prometo nada. Espero que les haya gustado el video. Bueno, esto es todo lo que debo de decir, así que es hora de despedirme. Tengo que prepararme para el video de Ruby contra Maka. Hablando sobre eso, ya salió la de Blade contra Buffy. ¿Qué?